Mi esposa. Me engañó con 5 hombres, pero planeé su caída y destruí su mundo en silencio. Hola, amigos de España y Latinoamérica. Hoy les traigo una historia que, créanme, me dejó sin aliento. Prepárense, porque es un relato sobre traición, decepción y la búsqueda de la verdad. No es de relationships, pero es como si lo fuera, solo que es mi propia historia, contada desde el corazón. Era viernes. Acababa de llegar a casa, emocionado por el fin de semana. Mi esposa, Valeria, no me recibió con su sonrisa habitual y el beso de siempre. Estaba inquieta, determinada, como si algo anduviera mal. La saludé y pregunté por los niños, Sofía y Mateo. Les dije que era viernes y deberían estar en casa. Me respondió que estaban con su abuela hasta el lunes, y con urgencia en la voz. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me confesó que tenía algo que decirme, algo difícil de entender. Aseguró que no era algo malo, pero que requeriría que hiciera un esfuerzo para comprenderla. Me pidió que, si la amaba, intentara entenderla. Le dije que lo haría, y agradeció mi disposición. Me explicó que era algo que llevaba mucho tiempo en su mente, y que quizás sonaría extraño o absurdo al principio. Luego, la bomba. Me confesó su deseo de tener relaciones íntimas con otros hombres. A pesar de mi risa inicial, pude ver la seriedad en sus ojos. Le pregunté si quería divorciarse, pero me aseguró que me amaba y nunca me dejaría. Insistió en que esto era algo que sentía que necesitaba hacer, que necesitaba explorar más allá de nuestro matrimonio. La sorpresa inicial se convirtió en rabia. Le dije que no lo entendía y que no estaba de acuerdo con esa decisión. Ella, con voz firme, me respondió que lo iba a hacer, me gustara o no. Me aseguró que nunca me había engañado y que no tenía intención de hacerlo. Dijo que prometía tomar precauciones y que no me negaría nada en la cama. Pero yo no estaba presente en la conversación. Mi mente vagaba. Ella se dio cuenta. Remarcó que esto no tenía nada que ver con nosotros, que era una necesidad personal que sentía la obligación de satisfacer. Me quedé inmóvil, sin reaccionar. Me quedé allí, mirando fijamente, casi catatónico. Mi esposa, después de 17 años de matrimonio, acababa de destruirme, y esperaba que me gustara, o al menos, que lo tolerara. No podía, y no lo haría. Nunca. Valeria explicó que necesitaba este cambio, porque sentía que estaba llegando a una etapa en la vida donde realmente lo necesitaba. Compartió la historia de cómo, cuando nos casamos, ella era virgen. Me contó que nunca había conocido a otro hombre y que anhelaba explorar y comprender el amor físico. Solo el aspecto físico, no el amor, excepto conmigo. Seguí mirándola fijamente, incapaz de decir nada. La revelación de que mi esposa quería explorar con otros hombres, no solo uno, sino varios, me perturbó profundamente. Lo más impactante era que esperaba que yo estuviera de acuerdo. Valeria me instó a decir algo, pero no encontraba las palabras. En lugar de eso, me levanté y subí a la habitación. La que había sido nuestra, ahora no significaba nada. Me sentía enfermo, roto espiritualmente. Mi cuerpo, desprovisto de sensaciones. Me invadió el miedo. En un tiempo asombrosamente corto, quizá 15 minutos, había logrado destruir nuestro matrimonio. Me senté en la cama, contemplando, o mejor dicho, intentando contemplar. Sabía que tenía que salir de casa y distanciarme de ella, de una esposa que estaba a punto de traicionarme, y que estaba decidida a seguir adelante sin importar mis sentimientos. En la universidad, yo era un corredor de maratones. Correr o caminar largas distancias siempre me ayudaba a aclarar mis pensamientos. Decidí caminar mucho. Me cambié el traje y me puse unos vaqueros cómodos, una camisa tipo Henley y mis zapatillas de correr, que me costaron $150. Tomé mi cartera, una gorra y gafas de sol y bajé las escaleras. Valeria seguía sentada en el mismo lugar donde había revelado sus intenciones de explorar encuentros íntimos con otros hombres. Me detuve un momento, mirándola una vez más.
Me sentía como un extraño. Con la mano en el pomo de la puerta, le pregunté quién era. Me di la vuelta y salí, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Sus palabras se ahogaron al cerrar la puerta con fuerza. Ya había pasado la casa del vecino cuando me gritó que volviera, que habláramos. Me alcanzó corriendo, sin aliento. Insistió en que necesitábamos hablar, que me amaba. Me aseguró que no hacía esto para hacerme daño, y que todavía existía un nosotros. Me profesó su amor, suplicando que volviera. Finalmente, se rindió. Creo que se desplomó en la acera, pero no me detuve a mirarla. No podía soportar verla. No podía seguir su ritmo. Yo aún podía completar una maratón en menos de 3 horas, sin sudar. Pronto, estaba a 2 cuadras de distancia y ella ya no estaba. Al doblar la esquina, aceleré, entrando en lo que yo llamaba sobremarcha. Iba a velocidad crucero. Podía mantener este ritmo indefinidamente, y quizá lo haría. Nos conocimos en la universidad. Ella repartía vasos de agua a los participantes de una carrera de 10 kilómetros. Yo había ganado esa carrera. Más tarde, le bromeé diciendo que había ganado porque corría para encontrarla antes de que desapareciera. La alcancé justo a tiempo, antes de que se perdiera entre la multitud de espectadores. Nos hicimos inseparables de inmediato. Ella trabajaba como secretaria del decano de la Escuela de Negocios. A pesar de no haber terminado la universidad, tenía un trabajo importante gracias a su atención meticulosa a los detalles y a su habilidad para la comunicación escrita. Yo era un estudiante de posgrado, estudiando electrónica e informática. Salimos 6 meses antes de casarnos, y fue increíble. A pesar de ser virgen, era excepcionalmente hábil en asuntos de intimidad, y disfrutaba muchísimo. En ese momento no lo pensé, pero era naturalmente entusiasta. Había señales, solo que nunca lo había abrazado completamente. Nos casamos meses después de mi graduación, y 14 meses después de que nos conociéramos. Tenía 26 años, y Valeria, un año más, 27. Sí, lo repito, era virgen a los 27. Sofía y Juanito llegaron en el 9º y 10º año de nuestro matrimonio, respectivamente, y prosperamos. Valeria continuó como secretaria del decano, y yo trabajaba como ingeniero de sistemas informáticos para Patters Limitada, una empresa involucrada en la investigación y el desarrollo militar de vanguardia. Mi jefe y dueño de Patters Limitada era Bill Schuller, un soltero de unos 60 años con una ética de trabajo casi maníaca. Bill y yo no solo éramos jefe y empleado, éramos amigos cercanos. Valeria y yo llevábamos unos 17 años de casados, y yo creía que eran maravillosos, pero evidentemente, Valeria pensaba diferente. En los últimos meses, Valeria se había vuelto algo distante, ocasionalmente irritable conmigo, y con menos frecuencia con los niños. Esto había provocado un par de discusiones acaloradas. Ser distante conmigo era una cosa, pero no podía tolerarlo cuando se trataba de los niños. Consideré que podía estar pasando por la menopausia. No estaba bien versado en biología femenina, pero estaba al tanto de algunas cosas. Tenía la intención de investigar más a fondo, pero nunca me dio tiempo. Ahora, mientras caminaba, desearía haberlo hecho. Valeria le explicó a Roberto que no sabía dónde estaba Bobby, su hermano. Mencionó que había salido de casa alrededor de las 5 de la tarde del viernes y no lo habían visto desde entonces, expresando su preocupación y estado de pánico. Valeria buscaba orientación de Roberto, expresando su preocupación por el paradero de Bobby y pidiendo ayuda. Roberta Mason podría haber sido la gemela de mi esposa. Las habían confundido más de una vez como hermanas. Ambas tenían el pelo rojo abundante, figuras curvilíneas y pecas adorables. Roberto era quizá 1 centímetro más alta que Valeria, pero por lo demás eran casi clones. Pero Bobby tenía una personalidad diferente. Era decidida, lenta para hablar y menos propensa a hacerlo. Soltera a los 40 años. No era gay, pero prefería ser independiente. Roberta Mason preguntó por John, expresando sorpresa de que se comportara de esa manera. Valeria compartió que habían tenido una discusión y que John se había ido sin hablar.
Bobby, preocupada por la situación, le aseguró a Valeria que John, presumiblemente su esposo, encontraría a John. Pero Bobby quería saber los detalles de su discusión, a lo que Valeria respondió vagamente, diciendo que era algo personal y que no debería haber llevado a John a marcharse. Roberta, psicóloga, comentó sobre la situación, expresando su intención de averiguar más. Cuando encontraron a John, señaló que Valeria había tardado demasiado en llamar, insinuando sarcasmo. A pesar de su buena relación, Roberta siempre sentía que Valeria era un poco distraída. Luego, Roberta pidió detalles sobre la marcha de John, incluyendo la dirección en la que se dirigía, su ropa y si había cogido un abrigo o el coche. Valeria proporcionó información sobre John, diciendo que se dirigía al este hacia Baxter. Vestía una camiseta verde oscuro, vaqueros y una gorra de béisbol de los Cachorros. Mencionó que no había cogido abrigo ni el coche, expresando su preocupación por el clima helado. Roberta reconoció la urgencia de la situación y le indicó a Valeria que se quedara en casa y atendiera el teléfono por si John llamaba. Le aseguró a Valeria que tenía su teléfono móvil y la mantendría informada mientras ella salía en busca de John. La carretera estaba helada, así que Roberta Mason condujo por debajo del límite de velocidad, 10 kilómetros fuera de la ciudad. Su teléfono móvil sonó, lo que la obligó a detenerse para responder. Se enteró de que John estaba en Baxter y expresó su preocupación. Decidió dirigirse allí de inmediato antes de colgar. En Baxter, un pueblo de 150 habitantes con pocos residentes, John se sintió indiferente al lugar, disfrutando de una comida caliente y el calor en su celda. La puerta de acero al final del pasillo se abrió con un golpe, y aunque John no podía ver quién venía, los pasos indicaban que alguien se acercaba. Como era el único prisionero, tenía que ser él. A su llegada, Roberta cuestionó a John, preguntándole si estaba orgulloso de sí mismo. Él le preguntó si Valeria la había llamado, y Roberta confirmó, revelando que ya había estado en la carretera buscándolo. Expresó su preocupación por sus acciones, señalando que tenía niños pequeños y una esposa preocupada en casa. John comentó sarcásticamente que los niños podrían estar preocupados, pero que Valeria no lo estaría. Roberta reconoció que Valeria no le había dado muchos detalles, solo mencionó una riña y que John se había ido. John explicó la discusión, revelando la intención de Valeria de tener relaciones íntimas con otros hombres, le gustara o no. El rostro de Roberta permaneció compuesto mientras John detallaba los planes de Valeria. El guardia abrió compasivamente la puerta de la celda de John y caminaron hacia la zona de recepción. A John se le informó que había sido puesto en libertad bajo fianza, pero que necesitaba volver el viernes para declararse culpable. El carcelero le aconsejó que pagara la multa y solucionara los daños por la pelea en el bar, que incluyó sillas rotas, una mesa dañada y un espejo roto. John estuvo de acuerdo, reconociendo la lógica del consejo. Durante las 2 horas de viaje de regreso, Roberta interrogó a John sobre la pelea en el bar. Después de que él compartiera su historia, ella permaneció en silencio durante un tiempo, y luego comenzó su análisis. Como hermana de John, se consideraba su paciente e insistió en ayudarlo, señalando que las mujeres pasan por cambios que los hombres no pueden entender, atribuyéndolo a factores hormonales que pueden inducir miedo e inseguridad. Le dije a Bobby que no era ingenuo, enfatizando que otras mujeres no se involucran con otros hombres para mejorar su situación. Hablé con convicción, afirmando mi posición. Bobby replicó, compartiendo una estadística, que el 60% de los hombres y el 40% de las mujeres tienen relaciones extramatrimoniales, contribuyendo a la alta tasa de divorcios. Sugirió que Valeria podría estar pasando por esa fase y que necesitaba mi apoyo. Cuando empecé a responder, ella levantó las manos para detenerme. Aclaró que no estaba abogando por dejar que Valeria tuviera relaciones íntimas con otros hombres. En cambio, me instó a hablar con ella, a tomarla de la mano y guiarla a través de este período difícil. Bobby enfatizó que Valeria necesitaba mi fuerza y apoyo. Expresé mi disposición a hacer cualquier cosa para ayudar a Valeria, con la condición de que si ella permitía que otro hombre tuviera relaciones íntimas con ella,
nuestra relación se terminaría sin excepciones. Dejé claro que, si me faltaba al respeto de esa manera, haría todo lo posible para traer consecuencias tanto a ella como a su amante, o amantes. Bobby volvió a guardar silencio y me sentí incómodo, percibiendo su reflexión como un juicio. La conversación pasó entonces a temas más ligeros. Al observar mi logro de caminar 160 kilómetros en 2 días, Bobby lo reconoció. Lo resté importancia, diciendo que era algo que podía hacer y que necesitaba tiempo para la introspección, descartándolo como algo insignificante. Fue una hazaña infernal, especialmente dadas las temperaturas y las condiciones de la carretera en esta época del año. ¿En qué estabas pensando?, preguntó. Quería decir, ¿cómo no pensé en las condiciones meteorológicas y en las carreteras? Pero extrapolé sus palabras, palabras que significaban mis pensamientos sobre Valeria, sobre mí mismo y sobre nuestro matrimonio. La Navidad estaba a 3 semanas y prometía ser unas vacaciones muy especiales. ¿Qué me esperaba bajo el árbol aún por poner? ¿Quizás un preservativo usado, portador de la semilla de otra persona? Me sentí furioso y no pude obligarme a volver a casa todavía. Le indiqué a Bobby que me dejara en Peters, explicando que era domingo y que necesitaba estar solo por un tiempo. Sugerí que ella podría ir mañana e informar a Valeria sobre mi necesidad de soledad. Bobby expresó su comprensión y mencionó que hablaría con Valeria, que estaba muy preocupada por mí. Especuló que Valeria podría reconsiderar sus planes, ahora que era consciente de mis sentimientos. Le aseguré a Bobby que no haría nada precipitado y que solo necesitaba más tiempo para pensar. Después de dejarme, vi a Roberta marcharse antes de entrar en mi oficina. Aunque creía que Valeria podría posponer sus planes, no podía sacudirme la preocupación de que ya hubiera actuado. Al reflexionar sobre la pérdida de confianza en mi esposa, la consideré una situación significativa y preocupante. «Teme que te haya perdido», comentó Roberta al entrar, quitándose el abrigo sin saludar. Valeria desestimó la idea, afirmando que ya le había dicho que nunca la perdería. Roberta la desafió, enfatizando que cuando ella mencionó hacer el amor con otros hombres, cualquier hombre estaría pensando lo que yo estaba pensando. Valeria, con aspecto preocupado, preguntó si le había contado a Roberto. Roberto confirmó, afirmando que era mi hermana y que secretos como ese no podían guardarse por mucho tiempo. Valeria defendió su deseo de explorar, enmarcándolo como algo que siempre había querido saber y que consideraba correcto. Roberto advirtió, afirmando que si Valeria seguía adelante con ello, me perdería a mí, a nuestros hijos y a la mayoría de los amigos y familiares que la amaban. Enfatizó la gravedad de la situación, preguntando si Valeria se daba cuenta de las consecuencias. Valeria no pudo mirar a los ojos a Roberto mientras explicaba su necesidad, esperando que Roberto la entendiera. Reveló que la había consumido durante mucho tiempo, expresando su incertidumbre sobre ser capaz de ayudarse a sí misma. Valeria enfatizó que John siempre la había entendido y que necesitaba que lo hiciera de nuevo. Reconoció que no podía vivir sin él, pero no estaba segura de poder abstenerse de actuar según sus deseos con otra persona, expresando el peligro real de una infidelidad descarada. Valeria admitió que la abrumadora sensación y la necesidad dentro de ella eran difíciles de resistir. Roberto, en respuesta, compartió su perspectiva, afirmando que podía relacionarse con esos sentimientos abrumadores. Explicó que, a pesar de amar a los hombres y de no ser gay, optó por no casarse porque sabía que no podía ser fiel a un hombre. La previno sobre las posibles consecuencias de su propuesta, enfatizando el riesgo de perderlo todo si no se enderezaba pronto. Valeria concedió que Roberto podría tener razón y se echó a llorar. Roberto la consoló, asegurándole que todo estaría bien. Se ofreció a quedarse con Valeria esa noche y prometió estar allí al día siguiente cuando John regresara, dispuesta a mediar en la situación. Roberto expresó su gratitud por el reconocimiento de Valeria y le aconsejó que abandonara la idea de estar con otros hombres. Enfatizó la importancia de convencer a su marido de que no tenía nada que temer, reconociéndolo como una tarea difícil. Valeria asintió,
permitiéndose una pequeña sonrisa. Aunque Roberto no percibió el ligero estrechamiento de sus ojos en respuesta a las últimas palabras, al darse cuenta de que obtener la aprobación de su marido era irreal. Valeria se enfrentaba a una decisión: abandonar por completo sus planes o persuadir a su marido de lo contrario. Estas eran dos opciones distintas, pero su prioridad era recuperarlo, ya que su amor por él seguía siendo innegablemente cierto. Por primera vez, desde su abrupta partida, Valeria sintió una sensación de claridad. Las respuestas estaban al alcance de la mano. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá de la oficina, un poco rígido. La larga caminata y las condiciones de sueño no ideales habían pasado factura. Aunque estaba acostumbrado a distancias de maratón, las caminatas de resistencia al estilo militar eran una rareza para mí, especialmente en la última década. Sin embargo, estaba un tanto orgulloso de no haber perdido mi toque. Todavía no. Aparqué delante de la casa un poco después de las 10 de la mañana, sabiendo que Sofía y Juanito estarían en el colegio. Valeria abrió la puerta, abrazándome con fuerza. Su alivio por mi regreso era palpable. Mi esposa expresó su alivio, asegurándome que ya no estaba preocupada y pidiéndome que olvidara todo lo que había dicho antes. Admitió ser una idiota y mencionó haber tenido una conversación con Bobby, que la ayudó a comprender. Me mantuve cauteloso. Mi sospecha persistía, ya que parecía haber abandonado algo que se había negado rotundamente a discutir hacía solo unos días. Asentí a su declaración con una respuesta cautelosa, esperando que fuera sincera. Al entrar en la cocina, vi a Bobby sentada a la mesa, bebiendo su té. La saludé y le pregunté si estaba allí para apoyar la historia de mi esposa. Bobby confirmó que habían hablado extensamente y expresó su esperanza de que pudiéramos superar la situación, describiéndola como una tontería femenina. A pesar de las garantías, algo no iba bien y me encontraba en una situación bastante difícil, sin confiar en mi esposa. Asentí, vacilante a dar nada por sentado. A pesar de la perspicacia de Bobby, ella no había presenciado ni escuchado a Valeria como yo durante la confrontación del viernes. En los días siguientes, Valeria trabajó duro para tranquilizarme. Casi empezaba a creerme la explicación de Bobby sobre la tontería femenina. Entonces, llegó el jueves. Una llamada telefónica peculiar, con ruidos de fondo. No se lo mencioné a Valeria, pero averigüé las palabras. Llama. Celda. Llama a mi celda arriba. Encontré su celular en la cómoda. Revisé el historial de llamadas. Noté 6 números desconocidos, y me sentí afortunado. Con mi experiencia militar, sabía que descubrir las identidades detrás de esos números sería fácil. Ilegal, sí, pero mi jefe había usado su autorización para una situación similar. Ya había pasado un año. Era mi turno. Este no era un estado sin culpa. Si la pillaba con pruebas, ella era mía. Sintiendo confianza, esa noche el amor fue más que bueno. Ciertamente, las cosas habían cambiado en los últimos 6 días. Esperaba no tener que renunciar a eso pronto. Llegando temprano al laboratorio, quise encontrar a Tim antes de que saliera al campo. Tim, nuestro instalador de sistemas y técnico de campo, compartía una camaradería conmigo, alimentada por numerosas cervezas, mientras animábamos a nuestro equipo de la Universidad Estatal de Ohio. Llamé a Tim cuando pasó, preguntándole si tenía un minuto. Se detuvo al salir y aceptó entrar en mi oficina. Cuando mencioné que tenía un problema y necesitaba su ayuda en mi oficina, Tim se sentó en una silla y yo tomé asiento a su lado. Saqué a relucir el incidente del año pasado, cuando el señor Peters lo hizo hacer un poco de espionaje. Tim se mostró de repente atento, expresando su preocupación por mi participación en un asunto similar. Le expliqué que tenía motivos para estar preocupado y le pregunté si podía ayudarme. Tim aceptó ayudar, pero advirtió sobre los riesgos, enfatizando que debía estar seguro. Asentí y le aseguré que, si tenía algo, me pondría en contacto con él. Le pedí que no lo comentara, ni siquiera conmigo. Él estuvo de acuerdo, sugiriendo que hiciera algunas comprobaciones durante el próximo mes
y luego me informara. Le entregué algunos números de teléfono extraídos del celular de mi esposa, admitiendo que no los conocía y que podría no ser nada, pero que también podría ser significativo. Tim reconoció que era un buen punto de partida y señaló que no era ilegal si mi nombre estaba en la cuenta, lo cual confirmé. Al reflexionar sobre las acciones de mi esposa, me di cuenta de que había subestimado mi conocimiento de la tecnología y mis contactos en el campo. Si tenía la intención de engañarme, sus posibilidades de escapar eran escasas, a menos que pudiera disipar por completo mis sospechas. Parecía una estrategia precaria, pero quizás su única opción. La vida se asentó en casa, con niños contentos, una Valeria feliz, y yo, fingiendo felicidad. Una semana después, Tim pidió una reunión en nuestro lugar habitual y reveló que había revisado los números, obtenido direcciones y había pillado a Valeria en 2 de ellas en días sucesivos, con fotos, películas y pruebas de audio. Se me informó que mi esposa me estaba engañando, a lo que respondí con indiferencia, pidiendo más pruebas, especialmente más películas. Tenía planes para hundirla, junto con sus amantes. Tim expresó su preocupación, sugiriendo que Valeria podría estar tramando algún tipo de trampa, pero le aseguré que no usaría las pruebas recopiladas en el tribunal y que tenía otro propósito en mente. Tim, disfrutando del aspecto de espionaje, acordó obtener más pruebas. Después de 3 semanas, armado con una amplia información sobre los individuos implicados, me maravillé de la profundidad de la investigación de Tim. Ahora era cuestión de elegir el momento y el campo de batalla adecuados. Necesitaba hablar con Bobby, y juntos vimos las pruebas reunidas en su oficina. Mi hermana expresó su incredulidad e irritación, reconociendo que Valeria incluso la había engañado a ella. Al reflexionar sobre la situación, compartí mi frustración por sentirme engañado y por recibir sobras a veces. Bobby me aconsejó que no buscara venganza, enfatizando que solo me carcomería a mí después, y que nuestros hijos, eventualmente, harían juicios sobre ambos. A pesar del tormento mental, reconocí su sabiduría y decidí que la venganza abierta contra Valeria no era una opción. Sin embargo, contemplé tomar represalias contra sus amantes, creyendo que, si se ejecutaba correctamente, la haría increíblemente impopular en poco tiempo. Resultó que tenía 5 amantes, no 6. El número adicional que obtuve era una marcación errónea a su celular. 4 de sus relaciones eran con hombres casados, todos con hijos menores de edad. 2 eran individuos cuyas carreras podría poner en peligro significativamente con un esfuerzo mínimo, un político estatal y un sacerdote. Valeria se había metido en serios problemas. La influencia de la necesidad de cercanía de una mujer la había corrompido innegablemente. A mi hermana, su elección de permanecer soltera durante tanto tiempo, de repente, cobraba sentido. Mi principal preocupación eran los hijos de los tramposos, y por supuesto, los míos. Los míos se quedarían conmigo. No habría compromiso. Valeria tendría visitas abiertas, pero no se permitiría que ningún novio se acercara a ellos. De lo contrario, le concedería la casa, pero reclamaría todo lo demás, reubicándome a mí y a los niños en un bonito condominio de 3 dormitorios cerca de su nueva escuela primaria. Era hora de la guerra. Un amigo experto en tecnología borró el rostro de mi esposa en 5 videos condenatorios y creó copias para las esposas y parejas de los 5 individuos. Se enviaron 2 copias adicionales a una emisora de televisión cuidadosamente seleccionada para exponer al sacerdote. Contemplé demandar a los culpables, pero eso habría dejado a Valeria vulnerable en el tribunal, y necesitaba salvaguardarla en cierta medida por el bien de mis hijos. Estaba prestando atención en parte al consejo de Bobby. Me vino a la mente la idea de que la tecnología podría eventualmente poner fin a las relaciones extramatrimoniales. Se estaba volviendo demasiado fácil exponer a estos individuos. El día de, fui a trabajar temprano, mirando mi ordenador, preparado y listo. Un doble clic, y 4 maridos probablemente se convertirían en ex-maridos, mientras que otro se encontraría cantando himnos en un monasterio remoto. Hice doble clic,
El infierno se desataría pronto. Sonreí, sintiéndome como Josué ante los muros de Jericó, anticipando la caída de los muros. Informé a mi jefe de sección que me tomaba el resto del día libre y me fui a casa. Me pregunté cuánto tardaría Valeria en recibir la noticia, o si lo haría. Por si acaso, cargué uno de los vídeos en el reproductor y encendí el televisor. Una pulsación de un botón, y ella se vería a sí misma en clips de película provocativos, señalando el final de muchas cosas, incluido nuestro matrimonio. Subí las escaleras a echar una siesta y tuve una idea. Volví al teléfono, tomé el blog y escribí una nota. Reproducir vídeo. Una hora después, oí su coche en el garaje. Estaba en casa. Esperaba en lo alto de las escaleras, en su mayor parte fuera de la vista. La vi detenerse frente al televisor, leyendo la nota en la cinta. Se acercó al reproductor y presionó el botón de inicio. Pude sentir su nerviosismo, aunque no pude ver el vídeo. A menos de un minuto, se desmayó. El vídeo siguió reproduciéndose. Bajé y apagué la máquina. Recuperó la conciencia aproximadamente media hora después. Me senté en el sofá esperando que reaccionara. Me vio. Con voz ronca, me preguntó si la odiaba, a lo que respondí afirmativamente, afirmando que no había posibilidad de reconciliación, ofreciéndole la casa y permitiendo que los niños vivieran con ella. Afirmé ser el propietario de todo lo demás, acciones, bonos, ahorros. Presenté la opción de preservar un poco su respeto por sí misma si no me combatía, pero la advertí que se arruinaría si se resistía. Valeria, expresando remordimiento, explicó que se sintió obligada a tomar ciertas acciones. A pesar de su disculpa, consideré sus acciones imperdonables y le advertí que las consecuencias la habían alcanzado. El minuto estaba en proceso de ser arruinado, y le aconsejé que no respondiera a su celular en un futuro cercano, anticipando que no sería bienvenida cerca de los niños. Le informé que ya había alquilado un lugar y que Bobby llevaría a los niños allí después de la escuela. Aunque tendría derecho de visita, dejé claro que ninguno de sus amigos varones era bienvenido. Ella asintió con la cabeza, en señal de entendimiento. Para su crédito, no había empezado a llorar ni a poner excusas. Anticipé que las lágrimas llegarían unos 2 minutos después de que yo me marchara. Proseguí a marcharme. Ahora, todos los individuos casados estaban divorciados de sus esposas y llevados a los tribunales. Al sacerdote lo reasignaron, pero nunca supe a dónde. Ahora vende coches de segunda mano. Tal vez Valeria todavía trabaja para el decano y ve a los niños a menudo. Fue difícil ayudarles a entender por qué mamá ya no vivía con nosotros, pero de alguna manera lo superamos. Valeria ocasionalmente sale con algunos amigos de la oficina. Tal vez la animan. Pero eso es solo especulación. Sé con seguridad que la idea de la promiscuidad ya no la atrae. Estará con nosotros en Navidad. Sigue siendo familia, pero reconoce que cometió un error importante y tiene la decencia de no insistir conmigo. El amor, el amor, el amor puede ser un destructor. Segunda historia. Llevo 4 años casado con mi esposa, después de haber salido 2 antes de casarnos. Aunque somos relativamente nuevos en el matrimonio, nuestra relación parecía sólida, sin signos de problemas. Nuestro amor era genuino y construimos una base de confianza durante nuestro noviazgo. Tengo 30 años y ella, 26. El incidente que expuso la infidelidad de mi esposa ocurrió el 4 de julio, durante una fiesta organizada por su amiga. Permítanme darles un poco de contexto antes de discutir el incidente en sí mismo. Una semana antes del 4 de julio, mi esposa mencionó la celebración del 4 de julio de su amiga, y normalmente tenemos una niñera de confianza para nuestro hijo de 3 años. Normalmente, informamos a la niñera con antelación sobre nuestras necesidades de cuidado de niños. Para este evento específico del 4 de julio, mi esposa me informó que había contactado a la niñera, quien le dijo que su horario estaría muy ocupado y que no podría venir. Me encargué de la situación porque pasar tiempo con mi esposa se había vuelto más raro desde que tuvimos al bebé. A pesar de mis reservas sobre su amiga, mi esposa expresó un fuerte deseo de asistir al evento,
y sugirió que yo me quedara en casa con nuestro hijo mientras ella iba a la fiesta de su amiga. Queriendo que se divirtiera, acepté, diciendo, «Me encargaré de nuestro hijo en casa». Aquí está el giro. Mi esposa sabía que yo no era muy fan de su amiga, soltera y 3 años menor que ella, un poco más despreocupada. No quería parecer controlador, aconsejándole que se cuidara de su amiga, ya que podría no ser la mejor influencia. En la mañana del 4 de julio, tomé una medida inusual y decidí llamar a la niñera yo mismo. Normalmente, mi esposa se encarga de estos arreglos, y tuve que buscar el número de la niñera en su teléfono. Pensé que ofrecerle a la niñera una tarifa por hora más alta podría cambiar su opinión. Si funcionaba, planeaba sorprender a mi esposa y hacerle saber que podíamos ir al evento juntos después de todo. Quería compartir la noticia una vez que hubiera resuelto la situación de la niñera y disfrutar de la satisfacción de llevar a cabo un milagro de último minuto. Las cosas empezaron a desmoronarse cuando llamé a la niñera y le pedí que reconsiderara cuidar a mi hijo esa noche. Aunque inicialmente había declinado, pareció sorprendida cuando utilicé la palabra reconsiderar y me dijo que era la primera vez que le preguntaba por ese día. Su sorpresa me tomó desprevenido y le pregunté si recordaba que mi esposa la había llamado para hacer los arreglos de la tarde una semana antes. Confirmó que no había recibido ninguna llamada de mi esposa. Rápidamente improvisé, diciéndole que mi esposa en realidad había llamado a un familiar en su lugar. Quedó claro que mi esposa había mentido por alguna razón, aunque no podía entender por qué, lo que me causó preocupación. Organicé que la niñera viniera a nuestra casa a las 10 de la noche. Mi esposa mencionó que se iría alrededor de las 8 de la tarde para el evento. Antes de terminar la llamada con la niñera, me aseguré de decirle que no le informara a mi esposa sobre su llegada. Le expliqué que quería sorprender a mi esposa y mantener la salida que había planeado en secreto. Casi me trabé al hablar cuando la niñera me recordó que yo había mencionado el intento anterior de mi esposa de asegurar la fecha y la hora. Me las arreglé para encubrirlo diciendo que ambos pensamos que la cita nocturna podría haber sido cancelada, pero que, como ella estaba de acuerdo, aún sería una bonita sorpresa. Como estaba previsto, mi esposa se fue alrededor de las 8 de la noche. Esperé pacientemente a la niñera, que llegó puntual. Una vez que estuvo allí, me dirigí a la fiesta que mi esposa había mencionado. Honestamente, tenía la sospecha de que podría no aparecer y que iría a otro lugar. Pero para mi sorpresa, en efecto, estaba en la fiesta. Su amiga me saludó a mi llegada, y al verme allí, se sorprendió. Rápidamente llamó a mi esposa. Es un eufemismo decir que se sorprendió. Su reacción fue más como incredulidad absoluta. Solo habían pasado unas 3 horas desde que mi esposa salió de casa, pero ya parecía bastante intoxicada. Sus ojos estaban vidriosos, y su recepción hacia mí fue fría. Preguntó repetidamente por qué estaba allí y quién estaba cuidando a nuestro hijo. Le aseguré que tenía la situación de la niñera bajo control y que no debía preocuparse. Solo quería que disfrutáramos de la noche juntos y ver los fuegos artificiales. La fiesta, en un entorno de tamaño mediano, con quizá 15 o 20 personas, tenía una proporción de género notable. Más chicos que chicas, casi una proporción de 2 a 1. Logramos superar la incómoda interacción inicial, pero eso todavía no explicaba por qué mi esposa había sido engañosa con respecto a la salida. El evento parecía girar en torno a una noche de juegos, con un enfoque en jugar juegos de verdad o atrevimiento. Escuché a uno de los chicos sugerir que volviéramos al juego. Decidí que era hora de ponerme al día de lo que me había perdido, y me uní a un grupo de chicos amigables, muy conversadores debido a las bebidas o a sus personalidades extrovertidas. En medio de la reunión, el comportamiento de mi esposa se volvió agitado e inestable, y ella expresó su deseo de irse y volver a casa. Su repentina petición de irse levantó una señal de alarma para mí, lo que sugiere que definitivamente estaba ocultando algo. Le aseguré que podíamos volver a casa, pero pedí un momento para probar algunas bebidas,
ya que acababa de llegar. Me dirigí a la cocina e inicié una conversación con uno de los chicos allí. Después de presentarme a un chico al azar, le pregunté si estaba disfrutando de la fiesta. Él también se presentó y confirmó que, en efecto, lo estaba pasando bien. Le dije que estaba interesado en hacer un movimiento hacia una de las chicas de la fiesta, pero no estaba seguro de quién estaba disponible. Empecé a señalar a las diferentes chicas, una por una, y él me ayudó a identificar quién ya tenía pareja y quién parecía abierta a un acercamiento. Usando este enfoque, finalmente señalé a mi esposa, sin revelar su identidad al desconocido. Luego le pregunté qué pensaba de ella. Mencionó que mi esposa era atractiva, pero me advirtió que no estaba disponible porque había llegado con el chico que él conocía como su amigo. Fingí estar interesado y le pedí que compartiera más detalles sobre ese chico. El desconocido continuó dándome información sobre la pareja de mi esposa, explicando que se habían conocido en un concierto y que habían tenido relaciones íntimas desde entonces. Esta revelación realmente me golpeó con fuerza. La cronología de cuando mi esposa asistió al concierto y conoció a este chico coincidía perfectamente. Esto me afectó mucho, porque yo también estuve presente en ese mismo concierto. Lo que me molestó fue el hecho de que estuve con ella la mayor parte del tiempo durante el evento, excepto cuando quería comprar algunos bocadillos, e insistió en ir sola. Recuerdo que tardó mucho más de lo normal en regresar con sus bocadillos, pero lo descarté, asumiendo que había una larga fila o que necesitaba usar el baño. Este incidente ocurrió hace aproximadamente un mes, y desde entonces ha estado saliendo de casa con frecuencia e incluso hizo un viaje fuera de la ciudad. Esta nueva revelación me hizo cuestionar todo. El desconocido se jactaba de mi esposa como si fuera una especie de premio que había ganado para su amigo. Siguió hablando, compartiendo algunos detalles más. Explicó que había venido a la fiesta para perseguir a la amiga de mi esposa. Cuando la describió como un espíritu libre, no estaba seguro de si mi reacción fue visible, pero ya no podía fingir. En ese mismo instante, la amiga de mi esposa se unió a la conversación, posiblemente dándose cuenta de que mis preguntas estaban conduciendo a la verdad sobre la aventura de mi esposa. Sin embargo, ya era demasiado tarde, y pude ver que ella también era parte del engaño. Me disculpé de la conversación, pero le pregunté a la amiga de mi esposa sobre el paradero de mi esposa. Sugirió que revisara el patio, y allí es donde encontré a mi esposa hablando con el chico. Parecía que estaban teniendo una discusión acalorada, o que ella estaba tratando de convencerlo de algo. Me acerqué a ellos y me presenté al hombre que estaba involucrado con mi esposa, pero antes de que pudiera decirle nada, mi esposa me apartó apresuradamente, insistiendo en que deberíamos irnos de la fiesta. Le aparté la mano con enojo y le dije que podía irse porque quería hablar con el hombre. Lo confronté directamente, presentándome como su esposo. Le pregunté directamente si sabía que mi esposa estaba casada antes de involucrarse con ella. Teniendo en cuenta que ya había descubierto la verdad sobre su relación, tengo una presencia algo imponente que usé en mi beneficio en las confrontaciones. Honestamente, no estaba buscando pelear con él. Si realmente no sabía que estaba casada, mi pequeño espectáculo de agresión sutil tenía la intención de hacerle saber a mi esposa que había descubierto su infidelidad y de inquietar un poco al chico. Repetí mi pregunta, dejando claro que no quería arruinar la fiesta comenzando una pelea, pero necesitaba saber si él estaba al tanto del estado civil de mi esposa antes de involucrarse con ella. Mi esposa se estaba poniendo ansiosa y trató de retenerme, mientras se disculpaba. El chico, al ver la botella en mi mano y al darse cuenta de que estaba acorralado en el patio sin apoyo, cayó en mi trampa y también comenzó a disculparse. Mencionó que no tenía intención de causar ningún problema y que solo había empezado a hablar con mi esposa sin saber que estaba casada. Pregunté sobre la cantidad de veces que habían estado juntos y me dio una respuesta. Simplemente le deseé buenas noches y me alejé. Subí a mi coche y conduje de vuelta a casa. Le dije a mi esposa que quería el divorcio. Me registré en un hotel, donde estoy escribiendo mi historia como una forma de terapia personal. Me siento perdido sobre qué pasos tomar. Esta es mi primera experiencia con el divorcio.
Y no estoy familiarizado con la crianza compartida, ya que no crecí en un hogar así. Lo que sí sé es que no puedo soportar la idea de ver a esa mujer, y este incidente me está enfermando físicamente.